La Comisión de la Verdad dice tener evidencias de fracturas a la legislación en la crisis hondureña. Eso lo reporta F del día de ayer en San José. El coordinador de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Honduras, CBR, Eduardo Stein, dijo hoy que han hallado evidencias verificables de que hubo fracturas importantes a la legislación en el proceso de crisis hondureña y que prevé que el informe final sobre el caso molestará a algunos sectores. Stein subrayó hoy en Costa Rica, tras recoger el testimonio del expresidente Óscar Arias, que la CBR ha hallado no solo indicios, sino evidencias verificables y públicamente comprobables de que hubo fracturas importantes a la legislación en el proceso de crisis en Honduras, además de al menos 200 violaciones a los derechos humanos. Y en ese marco es posible que haya gente molesta por las conclusiones, dijo Stein, quien fue vicepresidente de Guatemala. Ninguna comisión en América Latina ha dejado tranquilos a todos los sectores, sino al contrario, parecieran irritar a los extremos y es muy probable anticipar que el nuestro va a molestar a los grupos de posiciones extremas, dijo Stein a periodistas tras la reunión con el exmandatario costarricense Óscar Arias. La CBR entrevistó ayer a Arias, quien figuró como mediador en la crisis política del 2009 tras el golpe de Estado contra el entonces gobernante hondureño Manuel Zelaya. Stein explicó que escucharon el relato de Arias sobre el proceso de mediación que él lideró y que además el exmandatario y Premio Nobel de la Paz de 1987 les hizo algunas sugerencias para el informe que presentaran posiblemente a finales de marzo. No podemos anticipar los contenidos definitivos del informe, pero en términos generales se puede afirmar que parte de las soluciones a los problemas democráticos de Honduras y otros países del hemisferio tienen que buscarse no solo en los marcos regulatorios o en los procedimientos políticos electorales, sino en los equilibrios sociales, señaló el coordinador de la comisión. Por su parte, Arias dijo que le alegra mucho el trabajo de la CBR, pues lo importante es que el pueblo hondureño tenga la posibilidad de conocer los errores cometidos para que nunca más se vuelvan a repetir. Bueno, eso fue ayer que regresó la Comisión de la Verdad, pero dieron algunas declaraciones en el aeropuerto al momento de su arribo a Tegucigalpa nuevamente. Tenemos una nota que amplía esta información. Miremosla a continuación. Ni Manuel Zelaya Rosales ni Roberto Micheletti aceptaron sentarse junto al expresidente costarricense e impulsor del diálogo San José Guaymuras, Óscar Arias, durante el apogeo de la crisis política desatada en el país. Luego de la defenestración de Zelaya Rosales, aseguraron los miembros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional que llegaron este día de entrevistarse con el Premio Nobel de la Paz. Arias fue bastante específico en resentir y lamentar la falta de voluntad que de un inicio encontró tanto en el señor Zelaya como el señor Micheletti de poderse sentar con él los tres cara a cara en el primer momento en que se iniciaban los diálogos. Además, dieron a conocer que solo les quedan 50 días para rendir un informe final a la población sobre los acontecimientos ocurridos en el país antes, durante y después del 28 de junio del 2009, y aún les falta por entrevistar al expresidente Manuel Zelaya, quien no les ha dado una fecha para dar a conocer su punto de vista de los acontecimientos. Faltan algunos testimonios de líderes y actores como el presidente Zelaya, el expresidente Maduro. Estamos gestionando de acuerdo a la agenda del presidente Lobo y algunos testimonios como lo del señor José Miguel Insulza. También confirmaron que el borrador que será entregado antes de que finalice el mes de marzo de este año ya lo empezaron y en él darán a conocer, entre otras cosas, si la firma que se estampó en la supuesta renuncia del expresidente es original o fue falsificada, para lo cual se hizo un peritaje por parte del Ministerio Público. Tuvimos acceso a la supuesta carta de renuncia del presidente Zelaya y a 25 acuerdos de Consejo de Ministros con la firma que no hay duda que es del presidente Zelaya. De lo que no hay duda es de los 25 acuerdos
de Consejo de Ministros. Arias lamentó el doble estándar de países y organismos que trataron con extrema dureza a Honduras, mientras que han vuelto a ver para otro lado en situaciones muy graves de lesión a derechos democráticos en otros países del hemisferio. Franz Rivera, Noticiero Universal. Bueno, teníamos la nota de Franz Rivera, es con lo referente a la Comisión de la Verdad. Vemos que hoy se titula en el diario La Tribuna, Comisión de la Verdad revela avances de las investigaciones, y aparece la foto de Julieta Castellanos y Eduardo Steins. Óscar Arias dijo que Zelaya y Micheletti nunca quisieron sentarse a negociar y se evaluó supuesta firma de renuncia del mandatario de puesto. Bueno, para hablar sobre este tema y algunos otros también relacionados a la geopolítica hondureña, pues me complace presentarles a nuestro distinguido invitado el día de hoy. Él es el licenciado Jorge Illescas, reconocido analista de nuestro país, y a quien lo tenemos aquí en nuestro estudio. Muy buenos días. Buenos días, encantado de saludarte. Bueno, felicitamos primero que nada por su libro, gracias. En contra de la corrupción. Es muy interesante y vamos a ver si también al final el espacio nos habla un poco sobre eso, porque el tema de corrupción sin duda alguna es muy importante en el país, porque hay mucha lucha que se debe de hacer. Con respecto al tema de Arias y de la Comisión de la Verdad en particular, primero que nada me llama la atención que Óscar Arias dice de que quería dejar claro de que ni Manuel Zelaya Rosales ni Micheletti en ningún momento ellos pusieron en precario o por lo menos estuvieron en contra de las elecciones, que los dos dicen que supuestamente apoyó las elecciones. ¿Qué tan cierto es esta aseveración? Bueno, vea, la verdad es que Óscar Arias estaba autodesautorizado para ser un mediador, porque él desde el principio se parcializó con Manuel Zelaya y emitió juicios de valor sin conocer la realidad. Entonces no era el intermediario más calificado para eso, era lógico que no se le aceptara. Por otro lado, dijo cosas que no son tan ciertas como la está planteando él. Él, en el momento de que Manuel dice que cuando iba en el aire, Manuel Zelaya le avisaron que iba a llegar allá, eso no es cierto. La Comisión de la Verdad debe tener toda la información al respecto. Entonces, después, cuando hay una intervención de los norteamericanos, de otros países, entonces se acepta como intermediario, pero realmente él ya no estaba calificado para ser un intermediario imparcial, ¿verdad? Porque él tenía que haber estado en el centro y buscar cómo encontrar una convergencia en los extremos. Pero si él ya estaba en un extremo, entonces no podía él pues, ser la persona más calificada. Esa es una de las razones, ¿verdad? Pues, me imagino yo, pues, por las cuales ni Zelaya al final quería sentarse con Roberto Micheletti. Y además, oficialmente, que ese es el documento del acuerdo San José-Tegucigalpa, el primero de los 7 puntos, pues él acepta eso por esa intervención de los Estados Unidos. Y entonces ahí se habla de las comisiones representando a Zelaya y representando a Micheletti, que es lo normal. En cualquier conflicto, las partes nombran sus representantes. No se ve que sienten a dos personas que están en puntos opuestos a que se sienten cara a cara. Eso no es lo normal. Lo normal es que hayan comisiones de intermediarios para llegar a puntos de convergencia. Y el mediador es eso, él se sienta en el punto de medio, neutral, ¿verdad? Y don Óscar no era neutral. Bueno, tenemos aquí algunas fotos de ese tiempo en que se realizó la mediación en Costa Rica. Sí recordamos que prácticamente quien propuso a Óscar Arias, y entre comillas podría decirse lo colocó, fue los Estados Unidos, tenía el respaldo de Hillary Clinton, la mediación de Óscar Arias. Los dos gobiernos, bueno, por lo menos Manuel Zelaya y Roberto Micheletti lo aceptaron como mediador en esa ocasión. Nunca logró pues ponerlo juntos. Sabemos que, dado el antecedente de Premio Nobel de la Paz y todo esto que abonaba a Óscar Arias, pues él también tenía la seguridad de que él era una persona capaz de que iba a lograr una reconciliación
en Honduras. Claro, ya cuando se dio cuenta de los detalles al respecto, que quizás no era todo como se lo habían pintado a él, vio que la situación era un poco más difícil. Al final, pues, recordamos la famosa frase que dijo de que la Constitución de Honduras era un adefesio. Eso fue ya como que lo último, ya como para ya olvidarse de una mediación de Óscar Arias, y se pasó mejor a lo que sería la integración de las comisiones aquí en el país, porque sí habieron muchas presiones que Óscar Arias, pues la verdad no dio el resultado que se esperaba, dada sus antecedentes. Él dijo eso, pero también se anticipó a decir es un golpe de Estado, sí, sin conocer la realidad. Entonces, ¿cómo puede ser un mediador una persona que ya dice de entrada que es un golpe de Estado? Entonces, eso quiere decir está parcializado con una de las partes. En cambio, un mediador dice hay que estudiar qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y tenemos que analizarlo y tenemos que ver para llegar a los puntos de acuerdo. Pero él no, y le voy a decir esto, que antes de ese acuerdo ya se hablaba aquí en Tegucigalpa, en algunos círculos, de buscar un mediador. Y cuando Óscar Arias hace esas declaraciones, en realidad se le descarta como mediador, ¿verdad? Es por la intervención de los países amigos del exterior que se le acepta. Y ahí fue una condescendencia realmente del gobierno de Roberto Micheletti, porque lo hubiera impugnado perfectamente bien y se hubiese buscado, como creíamos nosotros, por ejemplo, un país que no fuera centroamericano, por ejemplo Canadá o Inglaterra, en fin, otros países que podían actuar con más imparcialidad que don Óscar Arias. De manera pues que ya eso es una realidad. Emitió un juicio diciendo que nuestra Constitución es un adefesio, ¿verdad? Como que si él fuese un estudioso de las constituciones del mundo. Y cuando dice que esa Constitución es un adefesio, realmente ofende nuestra soberanía, nuestra dignidad, porque es la Constitución que nosotros tenemos, la Constitución que nosotros aprobamos y la Constitución que nosotros defendemos los hondureños. Todas las encuestas le están señalando a usted que la gente está en defensa de la Constitución, en su gran mayoría, son pocos los que están en contra de la Constitución. Entonces, pues, esa es nuestra Constitución y somos nosotros los hondureños los que tenemos que decir si es buena o es mala. Y aquí, por ejemplo, hay un grupo de hondureños que está hablando de una constituyente, que está criticando la Constitución. Son hondureños y tienen todo el derecho a hacerlo. Y nosotros a defender nuestra Constitución, es la democracia. Pero no les vamos a decir que ellos, para nosotros están equivocados, pero tienen todo el derecho de objetar la Constitución. Ellos tienen una posición ideológica que su modelo es el modelo del socialismo 21, tienen todo derecho de hacer ese planteamiento, no lo vamos a decir que no. No compartimos con ellos, no compartimos los hondureños el socialismo del siglo XXI impulsado por Chávez. El chavismo no cabe en Honduras. Por ejemplo, no obstante la posición que tiene Brasil, reconocemos que Brasil ha tenido un desarrollo, ha sacado 30 millones de brasileños de la pobreza, los ha pasado a la clase media, ese es un éxito. Pero en el caso de Chávez, que ha tenido el año pasado un decrecimiento de menos 3.5%, una inflación del 42%, unas tasas de desempleo que no se justifican. Es decir, un país que tiene un océano de petróleo, con los precios elevadísimos del petróleo, tendría una bonanza increíble, como por ejemplo lograr las metas de un 8, casi 9% de desarrollo en Brasil, y este tiene un menos 3%. O sea, es un país colapsado, un país quebrado. Entonces, ¿cómo vamos a estar nosotros de acuerdo con un modelo como ese? Sí. De ninguna manera. Mire usted, por ejemplo, el modelo socialista de Chile, ¿verdad? Donde Chile tiene nada más un 10% de pobres, ¿verdad? Entonces, esos son modelos exitosos. El de Chile, el de Brasil, son modelos exitosos. De alguna manera, si no fuese por la corrupción de los Kirchner, pues han logrado también éxitos importantes. Hay que ser muy objetivo, pero aquí Zelaya se casó, se amachinó con Hugo Chávez. Entonces, ese es un hombre grotesco, vulgar. Entonces no puede ser. Usted mira, por ejemplo, Lula. Lula es un hombre educado, es un hombre tratable, no tiene él una ilustración universitaria, pero es un hombre con mucha capacidad. El mismo Correa tiene una formación académica muy buena. Son cosas diferentes, pero este hombre, el que quería ocupar Honduras, ese hombre no, pues es un hombre grotesco, vulgar,
pesado, ¿no? Ese es el típico gorila, el gorila de los años 30, 40, ¿verdad? Ese es el típico gorila. Entonces nosotros, pues por eso es que estuvimos en desacuerdo con que nuestro país siguiera ese camino, pues un gobierno de una corrupción impresionante. A estas alturas Venezuela tiene 200.000 muertos desde que llegó Chávez. Algunos de esos son del crimen organizado, pero otros son crímenes políticos. Entonces, un país sin la más mínima seguridad, calificado por Naciones Unidas como el país número 1 del planeta en tráfico de estupefacientes. Eso no es el socialismo que nosotros queremos aquí, pues. Bueno, sí, la situación en Venezuela es preocupante. Sabemos que ahí se sufren graves situaciones de violación a la libertad de expresión. Pero aprovechando un paréntesis, hermano, yo veo casi todos los días, por ejemplo, Telesur, siempre estoy viendo, y veo el canal 409 de Venezuela. Los debates que hay en el Congreso. La oposición en el Congreso es minoría, pero tiene unos diputados que realmente hacen oposición, que se enfrentan a la situación con valentía y le están dando categoría a ese Congreso. Y tienes también diputados del chavismo que tienen una enorme capacidad, ¿verdad? Y hacen planteamientos convincentes, pero hay un debate feroz en el Congreso en Venezuela, con una minoría que sabe que no gana. Pero en el caso de Honduras, yo me preguntaba, bueno, ¿y qué pasa con nuestro gobierno? Aquí no hay oposición en el Congreso. Por ejemplo, cuando aprueban eso de las ciudades modelo, hombre, pues, prácticamente fue por unanimidad, que nunca en la historia de Honduras se había visto una cosa de esa, ¿verdad? Entonces la gente pierde la confianza. Yo no voy a acusar a nadie, ¿verdad? Pero ¿cuál es la percepción del pueblo? ¿Verdad? Que ahí circularon una serie de ofrecimientos y de canonjías para los diputados. Puede ser que no sea así, pero yo estoy hablando de la percepción que tiene el pueblo. Es decir, este es un congreso de los más desprestigiados que hemos tenido por lo menos en los últimos 30 años. Es un congreso, pues, que se ha convertido en una dependencia del Poder Ejecutivo. Eso no es un poder del Estado, es una dependencia, como cualquier otra, como que fuese una dirección, como que fuese, digamos, la Dirección Ejecutiva de Ingresos, ¿verdad? O algo así como la Empresa Nacional Portuaria, ¿verdad? Sí. Y eso es bastante grave porque vulnera el Estado de Derecho. Y la percepción que tiene a nivel internacional es pésima. Entonces, pues, me parece que los diputados de los partidos de oposición, todos, deberían de reflexionar, porque aquí se les ha metido en la cabeza que la oposición debe ser colaboradora, ¿verdad? Y hablan de críticas constructivas. La crítica es crítica, ¿verdad? Hablan también de propositivos, ¿verdad? Y se les ha metido en la cabeza un montón de cosas que en todos los países del mundo civilizados, donde hay una oposición, hay una oposición. Por ejemplo, si se critica aquí la corrupción, ¿por qué vamos a estar diciendo a nosotros al gobierno qué debe de hacer? Si lo que hemos de exigir es que cumpla con los compromisos de campaña, que cumpla con las leyes, pero no decirle cómo debe aplicar las leyes, porque las leyes están ahí, pues. Entonces, nosotros debemos de señalarle y exigir el cumplimiento. Claro, aquí tenemos un problema muy grave, porque el gobierno se autodeclaró incompetente para gobernar Honduras. Porque estas ciudades modelo, por ejemplo, cuando las propone Paul Romer, dice es para países fallidos, sí, como Haití, como Madagascar, como Etiopía, países fallidos. Y entonces, aquí el gobierno dijo, nosotros fracasamos. No tenemos capacidad, fíjame una cosa, no tenemos capacidad para dar educación clase A. Ahí va a haber educación clase A, ahí van a haber servicios clase A, energía, agua potable, calles, seguridad, ¿verdad? Dice también Estado de Derecho clase A. Está aceptando que lo que tenemos nosotros es clase Z, entonces. Y dice, porque aquí no podemos darlo, pero ahí se va a poder dar, los extranjeros lo van a poder dar. Entonces están pidiendo, vengan los extranjeros a gobernar Honduras. Entonces, si vamos a tener un espacio de nuestro territorio donde de repente están los yacimientos de petróleo, donde de repente hay uranio, porque aquí en Honduras siempre se ha hablado de la existencia de minerales de alto valor,
de rado, se ha hablado que el rado es más caro que el oro. Entonces se ha hablado de eso, nunca se ha comprobado, por razones de la incapacidad o la corrupción de muchos que han gobernado. Entonces, pues, ¿qué tal si ahí están los yacimientos de petróleo? Pero ya no vamos a poder hacer nada, porque eso le pertenece a los dueños de ese país dentro de nuestro país. Entonces, cuando ellos se declaran incompetentes, por otro lado señalan, bueno, el modelo neoliberal que se impuso hace 20 años fracasó, pero los mismos que están diciendo que fracasó, que hoy hay más pobreza que antes, son los que impusieron ese modelo y nos lo vendieron como una panacea. Con esto va a haber un poco de sacrificio al principio, pero de ahí todo va a ser bonanza. Y presionaron, nosotros nos opusimos, y entonces, ¿qué sucede? Que ahora, 20 años después, nos vienen a decir que aquel modelo no servía. Entonces ahora nos traen las ciudades modelos porque con esto se resuelve todo, con una enorme irresponsabilidad. La persona que tiene el presidente ahí en la casa de gobierno para impulsar este proyecto dijo una noche, hay 3 millones, van a haber 3 millones de empleos, ¿verdad? Pero al día siguiente dijo que eran 5. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que traer gente de la China, ¿verdad? O de cualquier otro lado, para que... Va a haber más empleo que gente. Porque va a haber un sobreempleo, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, todo esto es un montón de mentiras, de contradicciones, ¿verdad? De proyectos que no tienen comparación. Lo que quieren hacer es que no tienen comparación con ningún país del mundo. Sí, es que el problema es la improvisación. Todo esto pues no estaba ni en el Plan de Nación, ni en la visión de país. Bueno, pero es que el Plan de Nación ahora dice, el Plan de Nación es lo otro que nos vendieron. Con el Plan de Nación, nosotros a 28 años plazo somos un país desarrollado. Sí. Y ahora nos dicen que el Plan de Nación es muy lento y que esto va a ser más rápido. Sí. Entonces, y eso no estaba contemplado en el Plan de Nación. Entonces hay una improvisación, un juego con el pueblo hondureño, y de ahí que el pueblo hondureño tenga una desafección política impresionante, sí. ¿Verdad? Y lo que causa, porque esto de la ciudad modelo, la verdad que es una aventura, porque eso, Paul Romer lo está vendiendo, ya solo África y Honduras somos los que nos engancharon y ya estamos con esa idea de él. El problema es que, bueno, no hay un ejemplo pero te voy de la a ciudad decir modelo algo. aplicable. Así como lo propone Paul Romer, él dice que esas ciudades modelos tienen que ser total y absolutamente autónomas. Sí. Total. Pero como están manipulando aquí la Constitución, es diferente, tiene ciertas variables. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los diputados dicen, no, es que no va a haber violación a la soberanía, porque lo vamos a arreglar vía ley. Pero el decreto quedó de tal manera que sí hay lesión de nuestra soberanía. Y la ley no puede ir menos de lo que dice el decreto, porque la ley no puede estar encima de la Constitución, de ninguna manera. Entonces hay una manipulación. Sí. Yo he conversado con algunos diputados de la oposición y me ha dejado sorprendido realmente la docilidad que tienen nuestros diputados. Sí, y la verdad preocupa porque ni los mismos diputados que aprobaron eso conocen realmente cómo es que se va a desarrollar estas regiones especiales de desarrollo. Es decir, se fueron por una idea pero sin tener concretamente cómo se va a llevar a cabo. Tenemos, por ejemplo, imágenes aquí del Congreso Nacional, porque sí, no es por estar en contra del Congreso, pero sabemos que una democracia funciona cuando hay debates. ¿Qué pasa en nuestro Congreso Nacional? Y ahora que están las transmisiones en vivo y por internet, que es con el ánimo de transparencia, pues lo que hace es, si hay transparencia, porque queda evidencia cada vez más cómo se desarrollan las situaciones dentro del Congreso. En Honduras, por ejemplo, están los diferentes partidos políticos que en teoría deben llegar a debatir, claro. Es decir, que cada uno va a dar su idea y que los demás lo van a escuchar y que le va a debatir, le va a decir, bueno, usted se equivoca por esto, esto y lo otro, y de cada quien defender su posición. Pero, ¿qué pasa en Honduras? En Honduras hay unos desayunos, hay una reunión de bancada, un cafecito antes de reunirse, se reúnen todos los de un partido y deciden, todos vamos por esto, por el sí, por el no, la abstención, qué sé yo. Entonces, al momento de llegar a debatir, entre comillas, ya saben qué es lo que van a decir. Entonces, el presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, con el ánimo de decir, bueno, es que aquí todo el mundo tiene la libertad de hablar y aquí vamos a debatir, le da la palabra a las personas. Muchos que ya saben que van a votar, pues no hablan. Hay unos que sí, porque sí hay diputados independientes y sí hay diputados que heroicamente han defendido su posición. Pero ¿qué pasa? Se convierte casi a la iglesia, con el Padre, ¿no? Uno va a decir todos sus pecados, el Padre solo lo escucha y después le dice, reza 3 Padres Nuestros. Aquí
va a hablar y